¡Hey! Muy buenas a todas y a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues me alegro un montón. Grabo este pequeño vídeo para hacer un repaso a uno de mis básicos más básicos de diseño. Algo en lo que siempre pienso cuando me enfrento al germen de mis próximos juegos y diseños. Y algo en lo que hago muchísimo hincapié en las clases y formaciones que doy sobre game design. No es otra cosa que los placeres de Leblanc. ¿Por qué voy a hablar, me voy a retrotraer y voy a hablar de un básico de diseño? Pues porque en la última semana he terminado dos juegos, uno que me ha gustado un montón, que es de Artful Escape, y el otro que me ha dejado una sensación agridulce, que es Trek to Yomi. Estos dos juegos me han hecho valorar mis apetencias y mis placeres como persona que juega y cruzarlos con la tétrada de la composición de los juegos de Jesse Sell, lo cual siempre da resultados sorprendentes a la par que reveladores. Así que, sin más dilación, vamos a hablar de los placeres de Leblanc. Es una teoría, es un marco de referencia la mar de sencillo. Leblanc propuso una serie de placeres que sentíamos las personas que jugábamos cuando nos enfrentábamos a un juego. Estos placeres representaban en mayor o menor medida el bienestar individual que siente cada persona, evidentemente no en el mismo porcentaje ni en el mismo equilibrio, pero sí un bienestar y un gustico que nos daba cuando cogíamos un pad, un joystick y nos enfrentábamos a un juego. Los placeres eran los siguientes. El primer placer de todo era el reto. Ahora sabemos, con el paso de los tiempos y de irrupción de diferentes tipos de videojuegos y de juegos narrativos, que existen los placeres externos, los retos externos y los retos internos. El reto es esa sensación de desafío, de avanzar y de evolucionar dentro de la experiencia de juego. Ese reto que me ponen las personas que diseñan el juego y que yo, como persona que juega, tengo que enfrentarme con las habilidades que he ido desarrollando dentro del propio juego. Ese reto es uno de los placeres en los que mucha gente se nutre dentro de los diseños de juego. El segundo placer, que es algo por lo que a mí me gusta mucho, sobre todo los juegos de mesa y los juegos de rol más que los videojuegos, es el placer de comunidad. ¿Vale? Es que los juegos siempre han creado comunidades. Yo siempre digo que los juegos son un nexo de unión, es como el cuento de los hilos rojos, son un nexo de unión entre la población de las diferentes culturas. Por eso mismo el juego es cultura y es una parte inherente, intrínseca de la propia cultura. Esa comunidad que se desarrolla a partir de los propios juegos de rol, juegos de mesa o visitas a escape room es una parte imprescindible, ¿no? Y tiene mucho que ver con la social fun que define Nicole Lázaro en su teoría 4Case to Fun. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de esa teoría, pero sí la comunidad que se genera alrededor de los juegos es un placer inaudito que sentimos las personas que jugamos cuando nos acercamos a un juego. Y ahí, aunque parezca que no, la persona que diseña el juego, si está muy fina, puede crear sistemas que sean fácilmente hackeables por la comunidad o personas que se acerquen y que potencie mucha esa idea social del juego. Por otro lado, tenemos el placer de crear y consumir y hackear las diferentes historias. Nos acercamos a los juegos porque viviremos historias incrustadas, que son las que las storytelling designers han creado para nosotras y nosotros, pero también porque crearemos historias emergentes dentro del propio juego. Evidentemente yo me acerco a los videojuegos para crear las historias que las storytelling designers han creado para mí, para temblar con ellas, para disfrutar, al igual que me enfrento a una película o a un buen libro. En cambio, para los juegos de rol y para los juegos de mesa, mi perspectiva cambia totalmente. Me gustan mucho más las historias emergentes que soy capaz de crear tanto yo como mis propias compañeras y compañeros de mesa a partir de la propuesta que la diseñadora del juego ha creado para mí. Soy mucho más fan en los videojuegos de la narrativa incrustada y mucho más fan en los juegos de mesa y en los juegos de rol de la narrativa emergente. La sumisión, aunque parezca mentira, es otro de los placeres fundamentales dentro del diseño de juegos. Esta sumisión no es otra cosa que la concreción que suponen las reglas y los marcos de referencia que nos proponen para que todas y todos juguemos en horizontalidad bajo unas normas de convivencia y de respeto absoluto y que las condiciones de sensación, de victoria, de derrota, de pérdida o de ganancia sean exactamente las mismas para todas las personas que se sientan a jugar a la mesa. Incluso una persona que hace trampas necesita ese valor de sumisión para poder hacerlas, necesita un marco referencial para poder saltárselo e intentar hackearlo.
Por otro lado tenemos la sensación, por lo que los juegos de mesa y los juegos de rol han sido tan prolíficos y sobre todo los juegos de mesa están creciendo tan exponencialmente. El tocar, el oír, el palpar, el evolucionar dentro del sistema tangible que nos proporciona este tipo de juegos es imprescindible. En cambio, los videojuegos están evolucionando hacia un arte, hacia un formato mucho más digital, ¿no? Aunque siempre quedará ese reducto de ediciones coleccionistas, al igual que con los vinilos o los CDs, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que tenemos el placer de la sensación. Por otro lado, tenemos el placer de la exploración. Es un placer que sentimos cuando exploramos nuevos mundos, cuando nos permite explorar piezas de información diferentes, retos diversos, etcétera, etcétera, y nosotras y nosotros vamos descubriendo un mundo increíble. Tiene mucho que ver también con un tipo de diversión totalmente diferente que propone Nicole Lazzaro, que es la Easy Fun. Otro día os hablaré de la teoría de la 4Ks to Fun propuesta por Nicole Lazzaro, pero hoy no será ese día. Y por último, tenemos la expresión, la capacidad que tenemos las personas que nos acercamos a los juegos de expresarnos dentro del mismo. Eso no es otra cosa que personalizar, hackear, maquear y editar tanto a los avatares que representamos dentro del sistema de juego como al mundo donde nos movemos y a las opciones que nos da el propio juego de representación. ¿Por qué hablo de estos placeres? Porque evidentemente estos placeres varían enormemente entre diferentes tipos de personas y unas personas pueden tener un placer desarrollado increíblemente grande por el reto que supone el juego y otras como yo eso lo tienen relegado a un reto interno y no les supone tanto placer o tanto bienestar como la historia que viven dentro del propio juego. El problema de todo esto es que la persona que diseña tiene que tener en consideración todos estos placeres de una manera muy presente. ¿Por qué? Porque tiene que saber ajustar muy bien para que un placer no se coma a otro, sabiendo exactamente la experiencia que quiere ofrecer. Todo esto lo enlazo para que sepáis que la opinión que voy a dar ahora, que es subjetiva y basada únicamente en mis placeres, está condicionada en una base teórica existente que a mí me gusta mucho, que no es otra que los placeres del Blanc, de la que os estoy hablando. Todo esto os lo digo porque cada día me doy cuenta que los juegos que tienen sistemas de escaramuzas, de combates complejos, me dan una pereza enorme. Exactamente igual que los mundos abiertos. Os dije al principio del vídeo que jugué a Artful Escape y jugué a Trek to Yomi. Dos experiencias donde se supone que la narrativa es una pieza fundamental dentro de la propia experiencia e imprescindible e ineludible. Sin embargo, la forma que tienen los dos juegos de atender a esa narrativa, que está basada en una ejecución artística, en una ejecución experiencial enorme, tanto de Artful Escape como Trek to Yomi, tiene unos valores artísticos y de producción que son espectaculares. Os recomiendo que veáis los dos videojuegos en marcha y veréis que el apartado artístico es una locura, de ambos dos. Dan ganas de terminar los dos juegos porque son muy bonitos. Pero donde un juego su reto lo tiene diluido totalmente en una mecánica muy sencilla de Simón de colores, de tocar tres botones, y es más un relato interactivo donde la historia clásica, porque es una historia clásica de superación de los patrones establecidos y lo que esperan de ti, se basa en tocar 3 botones y en dejarte llevar por la narrativa. En Trek to Yomi lo enfocan todo al combate samurái, a la vida samurái, donde un combate, o por lo menos es lo que estaba vendido. El reto externo de los combates era desafiante, era diferente y emulaba perfectamente ese género de el uno contra uno, de las cicatrices que dejan cada combate, del honor samurái, etcétera, etcétera. Creo firmemente que Trek to Yomi podía haber reducido su extensión, su longevidad de videojuego enormemente, quitando el 80% de los combates que tiene, que no son más que retos externos continuos a los que te expones para expandir la narrativa dentro del propio juego. Evidentemente hay gente que ese reto, por los placeres que ya hemos hablado, le motiva y le encanta. A mí personalmente me ha producido interrupciones y jadeos diciendo no puede ser otra vez otro combate. Porque después, dentro de los diferentes tipos de videojuegos, las mecánicas pueden estar más o menos pulidas. Cabe decir, como he dicho, que no soy un tipo de jugador muy ducho en el manejo del pad. Sin embargo, sí puedo apreciar cuando un juego está bien equilibrado en sus mecánicas. Por eso, a todas las personas que estáis flipando con Trek to Yomi, solo tengo que deciros una cosa, y es fundamental, esto y lo tengo por aquí.
Los dos samuráis se miraron a los ojos. Un día fueron amigos, hermanos, pero ha llegado el momento de recuperar el honor y desatar la venganza. Pisada firme, empuñadoras apretadas, ojos entrecerrados. Un momento único y todo habría terminado. A veces, cuando quieres representar la épica del combate de samuráis, un videojuego te muestra maneras cinematográficas y un arte espectacular. Pero quizá la mejor manera es un buen juego de rol, sencillo, ligero y que nuestra imaginación haga el resto. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!